¿Qué tal, amigos de Detrás del Podio? Bienvenidos al gran circuito de Silverstone en Gran Bretaña, circuito icónico, la primera carrera de la Fórmula 1 que se corrió hace más de 75 años por primera vez y nos regaló un espectáculo, pero buenísimo, con la lluvia, con intercambios de estrategia, nadie sabía qué pasaba en la carrera y nuevamente un concierto de McLaren que no se lo esperaba nadie, porque sí, en Austria, después de obviamente ver las prácticas libres, se esperaba, cierto, que McLaren pasara por encima, pero en Silverstone, después de ver los libres, no se veía un dominio tan claro. Es más, Max Verstappen hace la pole, pero no es lo relevante del día, porque lo más relevante es el podio de Nico Hülkenberg. Pablo, ¿cómo viste ese podio? Que además lo tuvo que pelear con un Ferrari que venía como loco y después desapareció. Pablo, ¿qué tal este fin de semana? ¿Cómo lo viste? ¿Qué tan emocionante fue? Hola a todos, buena carrera, o sea, entretenida con todo lo que por lo general trae la lluvia. Yo creo que estuvo a punto de arruinarse por excesos de safety car, Sí. quizás, pero finalmente yo creo que se salvó por ese lado. Así que efectivamente yo creo que el dominio de McLaren sí era esperable, yo creo que lo hizo solo para acomodar tu relato, pero sí, el dominio de McLaren era esperable. Pero claro, al final, producto también de todas estas cosas es que el que iba a pelear o que iba a estar cerca era Max, pero producto ahí de algunos de esta situación, ¿cierto? Post relanzar el safety car, que hace un trompo, queda muy atrás, y es ahí Hülkenberg quien había salido desde la posición 19, ¿no? 19. Termina peleando un podio contra un Hamilton que tenía la otra épica, ¿cierto? Porque teníamos la épica de Hülkenberg, que llevaba más de 200 y tantas carreras sin un podio, y Hamilton, que lleva como 25.000 años seguido haciendo podio en Silverstone, y que justo este año se le da la oportunidad. Vamos a hablar poco, sabíamos que Ferrari iba a hacer todo para que Hamilton esta vez fuera el beneficiado, o sea, que había cualquier estrategia, iba a ser pro Hamilton, para que asegurara hacer todo el podio en su casa, y estuvo ahí, estuvo cerca. Yo creo que hubo un par de pequeños errores al final, tanto de él como quizá un poquito de la estrategia, que hicieron que finalmente se era Hülkenberg, pero bueno, yo creo que la noticia fue noticia mundial. Yo creo que no hay nadie que no estuviese feliz con ese podio, así que bien, un fin de semana entretenido. Hülkenberg, que hizo historia, 239 grandes premios sin estar en un podio, es el récord más largo que tiene un piloto de Fórmula 1 sin subir a un gran premio. Con esa cantidad de grandes premios no deberías estar en la Fórmula 1, porque finalmente Claro. no deberías llegar a esa cantidad de grandes premios si no fueras bueno de partida. Y de ahí ya no lograr un podio, claro, nunca estuviste en un auto de punta. Recordemos que la carrera de Hülkenberg pasó por Renault, estuvo en Sauber anteriormente, estuvo en Haas, estuvo en Force India, lo que fue Racing Point en su momento. Entonces, nunca tuvo un auto realmente ganador. Y él tampoco era, pero tienes que estar justo en estos momentos que son situaciones bien particulares para que se te den. Exacto, y nunca estuvo ahí, excepto la pole position que hizo en Williams también. Estuvo Hülkenberg en Brasil hace 13 años prácticamente. Así que la verdad que merecido totalmente. Estuvo a punto de irse de la Fórmula 1 sin lograr un podio, después de volver después del COVID, donde lo llamaron de emergencia. Se revalidó frente a la Fórmula 1, le ofrecieron un asiento en Haas después, y de ahí alarga este contrato con Audi, siendo alemán obviamente, y enganchar con la marca. Pero además porque el tipo es bueno, si el tipo es rápido, el tipo está ahí, la verdad que totalmente merecido. Yo creo que no hay palabras para describirlo, la felicidad obviamente de ver a Hülkenberg y de ver a Sauber, que también después de muchísimos años logra un podio también, después de 2012, 13 años, por ahí. 2012 en Japón, por ahí está. 2014, por ahí está, pero más de una década sin subirse al podio. La verdad que tremendo lo de Hülkenberg, tremendo lo de Sauber, que pareciera que esas mejoras que trajeron sí hacen efecto, sí lo ponen más adelante. Obviamente esta es una carrera muy particular, obviamente porque hay que acertar con la estrategia, hay que entrar en la vuelta correcta. Vimos a Hamilton entrar una vuelta antes y no le sirvió. Exacto. Hülkenberg entra una después y sí le sirvió mucho más, se alejó 7 segundos, y eso que salía con neumáticos fríos, y Hamilton venía con neumáticos entre comillas más de temperatura y no lo logra alcanzar, logra una muy buena ventaja. Entonces por lo tanto hay que estar ahí, tal como dijiste. Hülkenberg estuvo, era su día, y yo creo que, de verdad, tal como dijiste, todo el mundo de la Fórmula 1 se emociona y se emocionó, ¿cierto?, con ver al alemán en el podio por primera vez,
cosas que finalmente te dan cierto, la competitividad y estos días de locura, de lluvia que nos trae Silverstone, Pablo, y que en lluvia vimos a un Piastri masacrar a Max Verstappen y a Lando Norris en cierto momento hasta que apareció el safety car. El ritmo, claro, hay que dividirlo quizás en ciertas zonas. Tri iba súper bien, pero claro, siempre también tenemos el efecto que acá cuando corres en lluvia, cuando vas adelante, Está ¿cierto? solo. Tienes esa Exacto. ventaja de que del spray en la cara y efectivamente hay diferencia. Pero efectivamente Piastri tenía una carrera que estaba controlada, en el fondo el tipo cada vez que se había un problema se relanzaba, sacaba distancia y era una carrera que tenía que ganar sí o sí. Y finalmente comete un error para mí y recibe una sanción que si bien él está un poco molesto, para mí es justificada y quizás podemos discutir un poquito de eso porque ya que los comisarios dan el porqué, ¿ya? Y eso obviamente después empaña un poquito el final. Yo creo que pierde rendimiento en la última parte, o no sé si fue que no lo quiso ir a buscar, pero me parecería raro. Pero no fue capaz en la última relanzada, ¿cierto? En el último stint de acercarse a Lando, que tenía un buen ritmo, y termina, bueno, con un segundo lugar que hace que el campeonato quede ultra apretado. Pero efectivamente, en la primera parte Piastri estaba manejando súper bien sin cometer errores y finalmente por ahí comete uno, así que igual se pasa un poco, pero una carrera súper controlada. Sí, sí, hubo una salida en Cops o no, en Maggots y Beckett, ahí que se va, cierto, Piastri, pero lo controla bien. Claro, a mí con el último stint me da a entender que finalmente Norris y Piastri tenían un ritmo similar, muy, muy parejo los dos. Sí, Esto va a ser, si esto continúa así, va a ser una lucha a muerte entre los McLaren. sí, O sea, sí. ya sabemos que Max no va a estar. O sea, de una forma el auto no está dando, Max no lo está sacando rendimiento. Ayer se equivocó porque probablemente no confía en el auto, que no le está dando lo que él necesita. Entonces ya Sí. empiezan a cometer esos fallos que en agua, o sea, recordemos Brasil el año pasado, fue una Voló. masterclass de Max y cuando aparece la lluvia, por interno yo te digo, y les digo, oye, esto es de Max, o sea, El tipo Max tiene sabemos mano, claro. que Tiene vuela mano. y que sabe manejar bajo la lluvia perfectamente, pero claramente no se siente bien cómodo con el auto y probablemente el setup que tenían también no era de lluvia, tenían más velocidad punta, por lo tanto estaba más adaptado, ¿cierto?, a lo que es un setup en seco. Eh, pero aparte de eso, tenemos a los dos McLaren muy, muy Sí, en sí. ritmo muy parecido. Obviamente todos hablan de que Norris no podía pasar a Max, pero lo iba a pasar en cualquier momento. Piastri lo pasó Sí. parado, lo siguió y lo pasó parado. Lando iba a buscar en algún momento, lo iba a pasar. Sí, Pero también Lando sabía que partió yo creo que un poquito más conservador por lo mismo, lluvia, bueno, no quería cometer exacto, errores, sabía que tenía la diferencia de ritmo y que en un momento, cuando llegasen a seco, si es iba que a no lo pasar. pasaba antes, lo iba a pasar igual. Exacto, entonces, y con un segundo lugar en su casa no se iba a complicar Norris, sabía que de otra forma no iba a buscar el La triunfo, heroica. pero el triunfo se lo da Piastri, tal como dijiste, porque comete un error bajo safety car, donde el tecnicismo dice que él frena de 200 y tantos kilómetros por hora a 50 Sí. en un espacio muy corto, cuando el safety car ya apaga las luces. Y lo que dice la regla, de otra forma, es que el líder debe seguir el mismo ritmo del safety car una vez apagadas las luces, porque él hace de otra forma como del safety car, ¿cierto? Y él comanda esto. Y lo que Claro. reclaman los comisarios de otra forma es que hace un movimiento inesperado, un movimiento Errático. errático, ¿cierto? Donde pone en riesgo, ¿cierto?, al resto de la parrilla. Esto no lo habíamos visto. Lo Siempre se vimos en juega. Canadá, ¿cierto? Lo Con vimos en Russell y Canadá con Max. Russell, pero el safety car estaba con las luces encendidas. El safety car no se había ido per se. Entonces, Claro. ahí también hay un tecnicismo que se ocupa. Eh, Está mal Cuando, hecho. Hay una diferencia muy grande de velocidad en un lapso corto de tiempo. La verdad que así es. eso sí es peligroso. El reglamento, digamos que es como medio interpretativo en ese sentido, porque el movimiento errático finalmente él es el que comanda y los que están detrás deberían seguir, ¿cierto?, siempre a una distancia relativamente prudente y estar ahí. Y bueno, y por otro lado, Max también la hizo y sabe que estas cosas pueden pasar y puede jugar con esas penalizaciones. Un poco lo que hizo con Russell también y sabía más o menos qué podía decir los comisarios. Creo que ahí hubo un juego y que Piastri peca también de ingenuo, ¿no? Sí. De joven, finalmente. Le falta experiencia a la Fórmula 1 y ahí se notó.
creo yo. Sí, efectivamente, por eso te digo que yo creo que sí es bastante brusca la frenada, si bien él puede ralentizar y manejar el ritmo, puede ir tan lento como quiera. El problema es eso, que fue una frenada muy brusca, una bajada de velocidad muy grande. Si lo hubiese hecho quizás un poquito más, no tan directa, él podría haber llegado a la misma velocidad mínima y desde ahí después relanzarse. Así que en ese sentido, como tú dices, quizás un problema de experiencia, va a aprender de eso. Por mí, genial, porque no es que me inspirara, ¿cierto?, el hecho que Lando gana en casa, pero sí de que se aprieta el mundial, ¿cierto? Que gana, ¿cuánto? Gana 8 puntos. 8 puntos de 8 7 puntos de diferencia que la verdad que es que sea primero y segundo la próxima fecha y estamos con el mundial están empatado. A menos de una carrera siempre y eso es lo importante, que si están a menos de una carrera se mantenga ahí y esta va a ser una batalla McLaren como la de los mejores tiempos de los años 80 tipo Senna Prost y vamos a ver hasta dónde llega esta vez. Piastri salió muy cabreado, pero no con el equipo, de otra forma con los comisarios. Obviamente ya no vimos al Piastri tranquilo, sino que vimos a un Piastri ya más ofuscado. Sí. Y eso obviamente te pasa la cuenta y vamos a ver cómo manejan esa presión. Ayer no cometió errores, pero sabemos que comete errores, entonces va a estar muy entretenido esto entre los dos McLaren. Vamos a ver cómo se da en Spa en prácticamente 2 semanas y tanto más, pero que ahí no es un circuito pro McLaren, ahí, y dependiendo de los tipos de temperatura puede aparecer nuevamente un Mercedes que ayer no estuvo, que fueron de los peores de la pista, pero uno que y que terminaron horrible y que pero que otros que sí anduvieron bien y aprovecharon estas oportunidades. Estuvo Alonso, estuvo Gasly y estuvo Stroll, aparte de Hülkenberg, obviamente. Muy buenas carreras donde de otra forma Gasly dio batalla con un Alpine peleando contra Max Verstappen. Ojo ahí, que la verdad que lo de Gasly fue muy muy bueno ayer. A ver, bueno, si entramos a hablar de Gasly, vamos a terminar hablando un poquito del PIN, ¿cierto? Y todo lo que conlleva para los seguidores. Pero efectivamente, Gasly con un auto que todos se quejan de que es un auto pésimo, ¿cierto? Que no sirve. Llega a Q3, hace una buena carrera nuevamente y saca buenos puntos. Este caso termina sexto. Así que, bueno, ¿qué tiene el auto? Porque siempre hablamos eso, de cierto, de que el Alpine pierde rendimiento, quizás ahora porque fue en lluvia, esto se equipara un poco. Sabemos que en lluvia quizás la potencia máxima del motor ya no importa tanto, y en ese sentido el auto un poquito más parejo. Y eso explica también algo por qué Hülkenberg llega arriba. Y efectivamente, al menos en el pin de Gasly, funcionó. Muy buena carrera de él. Y bueno, lo que nos van diciendo los números es que Gasly suma y su compañero de equipo, que no pudo correr, sigue siendo el único piloto de los actuales que tiene 0 puntos. La verdad que lo de Franco Colapinto es extraño porque también aparece el auspicio de Claro durante cierto de escudería Telmex durante la semana, pero por otro lado comete un error en clasificación, se va contra el muro, donde venía para la Q2 y Briatore se agarra la cabeza, obviamente sabe que están las cámaras, hace el show. Por ahí Wolf dijo a Viaplay, cierto, que con Briatore han conversado de la posibilidad de que Bottas vaya a correr al PIN y que lo han conversado más de una vez. Entonces hay una presión mediática ahí no menor contra Franco y que vamos a ver cómo se desenlaza, cierto, probablemente después de Spa, si es que ahí no hay buenos resultados. Puede que esto sí ocurra, pero hay que ver. La verdad que no sabemos qué más pasa detrás de bambalinas, pero lo de Franco, este fin de semana, horrible, tanto por él como por el auto. Y desde ahí ya no hay mucho más análisis. Está claro que en carrera no es culpa de él, es culpa del auto. A pesar de que en Barcelona se dice que, no sé si alguna vez se confirmó, de que hace un mal movimiento, que es lo que hace que el auto no salga. Ya sabes, hay por ahí algunas teorías mirando la cámara on board, ¿cierto?, de que engancha mal el embrague. Esta vez no lo creo, pero nuevamente hay un pequeño problema con el auto, lamentablemente le toca a él, pero efectivamente ya venía con una mala clasificación, iba a salir desde pit, entonces a pesar de que el viernes todos decían, pucha, está más veloz que Gasly por fin tiene unas prácticas donde quizás le saca cierta ventaja, pero claro, llega el sábado. Y Gasly termina en la Q3 y saliendo muy adelante y hace una carrera muy buena. Tal como dijimos, peleando contra Verstappen, contra Hamilton, aguantándolo. Después pasa Stroll a última hora. Y ahí una buena carrera de Stroll, que estuvo cuarto mucho tiempo hasta que ya los neumáticos degradaron y no supo aguantar el ritmo. Sí. Pero con buenas llamadas y un poco
renaciendo, ¿cierto? Stroll como en Turquía el 2020 fue, ¿cierto? Donde también fue una carrera con lluvia. Y que algo hizo, pero son estos chispazos que tiene Stroll y que te dicen, ya, tan manco no es, pero Sí, falta más consistencia. sí, a ver, aquí pasa algo que es más difícil de analizar. ¿Por qué? Porque la diferencia de la estrategia, ¿cierto?, entre Stroll y Alonso es muy grande. Stroll, de hecho, hace el momento what the fuck del día, ¿cierto? Cuando entra y hace un stint de, no sé, 3 vueltas, sí, con los neumáticos rojos, que yo creo al final no le perjudicó, no sé si lo ayudó, pero no le perjudicó porque entró justo en un momento, ¿cierto?, con Virtual Safety Car, después hace nuevamente el cambio. Pero el hecho de haber entrado ahí claramente, al igual que Hülkenberg, lo ayuda a posicionarse en la parte de arriba. Finalmente, como tú dices, pierde rendimiento al final. Pero claro, las comparaciones por ahí veía que contra Alonso, en mismas condiciones de aire limpio, fue un segundo más lento. Entonces, fue bien circunstancial que estuviera arriba de Stroll más que por velocidad, pero lo bueno es que no cometió los errores que, por ejemplo, cometió en Brasil el año pasado. No se salió, no se fue contra un muro, mantuvo su línea y mantuvo el auto como lo llevó hasta el final. No se vio involucrado cuando lo empiezan a pasar, ¿cierto?, en acciones temerarias, porque ahí podría ser, ¿cierto?, un poquito desesperado, decir, oye, yo a cuarto, estoy a punto de ver el podio, me empiezan a pasar varios. Supo mantener los puntos, así que por ese lado, buena carrera. O sea, no fue tan de rápido, fue de sí buena estrategia, pero de buen control, buen manejo. Sí, así que bien Stroll, la verdad que había que mencionarlo, sí, estuvo adelante mucho rato y la verdad que bien ahí, bien llamado por el equipo, por Aston Martin, con estas estrategias media extrañas, pero que le resultaron en el momento correcto y aprovecharon bien los virtuales, aprovecharon bien, ¿cierto?, los safety, así que bien ahí Aston Martin con Stroll. Pablo, vámonos a piloto del día. ¿Con quién te quedas? O sea, yo creo que ya lo dijimos un poquito al principio. ¿Para qué vamos a...? No hay mucho más que discutir, ¿no? Sí, no, nos vamos a quedar con Hülkenberg. Yo creo que hay que valorar todo lo que hizo. Como dijimos, fue una suma y le voy a sumar también, obviamente, un par de merecimientos al equipo, obviamente, porque ellos son los que hicieron esta estrategia. Hülkenberg no hizo nada muy sofisticado, salvo entrar en el momento preciso, hacer el cambio, ¿cierto? Se vio favorecido un poco al principio por aquellos que entraron a cambiar los neumáticos y pusieron los slick. Él se mantuvo con los intermedios, eso lo hizo subir varios puestos. De ahí hace un stint y entra a hacer el cambio un poquito por internuevo, un poquito antes que otro, y eso creo que también le permitió agarrar esa ventaja. Y al final, nuevamente, como dijiste, ¿cierto?, cuando ya estaba peleando con Hamilton, también fue un poquito al revés. Ferrari se desespera, meten a Hamilton antes, él entra en un momento preciso, así que ahí un dadito para arriba para el pitwall de Sauber. Y no sé, de repente me dieron ganas de traer de vuelta a un tal Binotto que ahora se le ocurren las buenas estrategias, no sé. O a quien se le encargaba el jefe de estrategia, pero mereció igual. Así que sí, totalmente. Felicitaciones a ambos. Con Sauber, cierto, que probablemente lo vieron, pero que no tenían champaña para celebrar, ¿cierto? No tenían espumante y se lo regaló en Mercedes para celebrar dentro del equipo. La verdad que no sabía que el Cool Room tenía que entrar con el casco también, que se lo entra, ¿no? Y después le pregunta el casco para qué. Nunca había estado, ¿no? Totalmente, así que la verdad que de verdad fue como el meme, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Qué es este mundo nuevo para Hülkenberg? Una cosa que sí que yo agregaría es que hubo un momento antes del último stint que Hamilton queda a un segundo de Hülkenberg, incluso un poquito menos, y Hülkenberg se defiende pero muy muy bien, y es un Ferrari contra un Sauber, y son los mismos motores. Entonces en ese sentido creo que ahí se puede llevar todos los aplausos además Hülkenberg, porque si solamente fuese por la estrategia, no, también la peleó en pista, lo defendió bien, contra un Hamilton que es experto en lluvia y que estaba en su casa, y ganarle en casa a un británico que lo ha ganado todo 9 veces en Silverstone, no, la verdad que lo de Hülkenberg es para sacarse el sombrero y llorar de felicidad como muchos lo hicieron ayer. Pablo, ¿quiénes no corrieron el día de ayer en Silverstone? ¿Quiénes desaparecieron completamente? Yo tengo un candidato, aquí la lista es larga. A ver, o sea, nuevamente. Por uno. Sí, no, como siempre vamos a dejar los DNF afuera. Hay uno que podría haber sido, que fue el Antonelli, que fue el último DNF. Pero acá Tsunoda fue el único que terminó una vuelta atrás. Y también no lo vimos toda la carrera. O sea, no sé, de verdad yo no sé qué estuvo haciendo un poco Tsunoda.
pero no, ahí creo que fue uno de los que, mi candidato al que no corrió. Tsunoda, sí, ella es medio habitual en Sí, estos sí. rankings. La verdad que es poca la presión que se genera de parte de los medios ingleses por el asiento. Yo creo que se va a generar una vez que Lindblad tenga los 18 años. Y yo creo que ahí van a presionar muchísimo, sobre todo ya ahora después del parón de verano. Creo que va a ser muy fuerte la presión. Porque es insostenible. Es insostenible lo de Yuki. Por más que el auto no dé, no tiene ritmo. Nada, no le saca nada. Pero para mí el candidato ayer fue Charles Leclerc. Clasifica sexto en un Ferrari y sale mal. Es mala estrategia de partida. Lo meten al tiro a los boxes con mala estrategia. Luego se desespera cuando Hamilton está por delante. Y nuevamente volvemos a lo que vimos en China, que Leclerc se desespera cuando Hamilton está delante y lo quiere pasar a toda costa. Y ayer Hamilton sale de los boxes, viene Leclerc detrás y se pasa de largo por querer tratar de adelantar a Hamilton. Se salió de la pista varias veces, al menos unas 3 veces. La verdad que los adelantamientos que hizo contra los Williams creo que estuvieron a esto de ser sancionables, sobre todo contra Carlos Sainz, que le tira el auto encima, tirándose por el pianito y vuela sobre prácticamente Sainz. La verdad que errático, perdido, con un auto que no está para estar 12 y que sabemos que Leclerc no es que sea un manco, el tipo sabe manejar bajo lluvia. Entonces, la verdad que para mí Leclerc desapareció ayer y fue de los que no corrió, lamentablemente. Hace rato que no sé si alguna vez ha estado en este ranking, Creo pero que lo de ayer fue desastroso para mí, lo de Charles Leclerc. Así Sí, que probablemente una de las peores carreras que ha tenido. El problema es que se desata todo por la mala estrategia, donde, como tú mismo dijiste la palabra clave, yo creo, se desespera. No sé si tanto esta vez por Hamilton mismo, probablemente sí, pero obviamente por no estar peleando. En el fondo yo creo que ve que si hubiera hecho la estrategia contraria hubiese estado cerca, al menos cerca de Hamilton. Y claro, posible podio. Y es que el problema fue que este tema de haber entrado con los slick, cuando tú empiezas a ver después el ritmo que alcanzaron a tener, fue que quizás de verdad no era tan ridícula como uno que pensó, pero el problema de haber tenido tanto virtual safety car en esa primera parte hizo que fuera un desastre. Pasaste de una estrategia posible o que quizás hubiese sido más o menos intermedia a que fuese un desastre porque al final no pudiste correr. No pudiste sacar nunca la ventaja, claro. O sea, que la pista nunca se secó, o al mismo porque los autos iban tan lentos al ritmo del virtual safety que no tuvo ventaja. Y después ya, claro, remontar de ahí entre la desesperación y el ritmo fue horrible, así que sí, puede poder ser perfectamente un candidato a esta... Estuvieron ahí corriendo, así que mal ahí, Charles. Nota de la carrera, Pablo, para Silverstone 2025, mitad de la temporada. 1.8. 1.8. Entretenido. Sí, no, sí. Este año un poquito más exigente. Le está todo porque McLaren está 1-2 arriba, por eso suma punto menos. Está colocando un punto base menos. Sí. El ranking. Así es. Yo siempre he dicho que las carreras con lluvia me encantan, que exista cambio de superficie y que se pueda ver el despliegue de las estrategias de tirar los dados y de ver de verdad las manos de los pilotos. Para mí 9.5, pero perfecto, si es que no es el 10, así que muy buena carrera, me entretuve muchísimo y sobre todo por el podio de Hülkenberg, que de verdad era una de las deudas que de otra forma uno dice que tiene el deporte con algún deportista. Esta era una en la Fórmula 1, así que saldada la deuda, felicidad máxima, y un 1-2 de McLaren bueno y que mantiene la lucha por el campeonato, que finalmente se va a dividir solamente entre Piastri y Norris, a no ser que haya una debacle muy grande, pero ya no se ven actualizaciones que hagan que un auto esté muy muy por delante. No, así viene Ferrari con una nueva suspensión, se supone, pero claro, no creo que sea un salto que te dé un segundo más, o medio segundo. Probablemente va a ser el auto un poquito más estable. Dicen que le va a permitir quizás el bajarlo un poco, que el problema que tiene Ferrari ahora, que tiene que correr con un auto muy levantado para que no ande chocando con el piso. A ver si con eso estabiliza y bueno, mientras ayude quizás a asegurar el segundo lugar del mundial, que es como lo que los Mercedes perdidísimos acá en Silverstone, la verdad. Sí, y con un poco, iba a decir, ojo con Antonelli, que en su momento lo criticamos, después como que remontó algo, pero nuevamente se perdió. Igual ahora, si vemos de los rookies, ¿cierto? Y los jóvenes casi todos quedaron fuera. Y ojo con Berman, que en estas carreras se ve medio desastroso mandándose con Doro.
Pero nuevamente termina, y de hecho termina 11, termina adelante Como Brasil, claro. se pegan un bailecito, claro, y lo mismo como dijiste en Brasil el año pasado pasó, se salió 9 veces, pero logra terminar la carrera y no último. Exacto. No Exacto. a 2 vueltas, no sé cómo lo hace, pero ahí está. Sí, algo hace Berman ahí, hay que revisar esas carreras, pero sí, es un buen punto. Un Mercedes que no remonta, así que está difícil el segundo lugar del Mundial para Mercedes. Perdido totalmente la marca alemana. Y vamos a ver esto de Antonelli, que también... Sí, lo decía por los rumores de Max, que en un momento nosotros decíamos y todos hablando, oye, que no se renueva Russell, pero por ahí ya hay varias voces que dicen, ojo, pero ¿y si es Antonelli el que tiene que salir? Se le renueva Russell. Max Russell el próximo Exacto. año y Antonelli al fin, que está motorizado por Mercedes el próximo año. Ojo ahí, ojo con ese movimiento que quizás no es tan malo y quizás dentro de este enroque con Bottas y con Lapinto, de repente también hay conversaciones por un posible cambio con Antonelli también para el próximo año. Vamos a ver. La verdad que todas estas cosas siempre pasan a través de arreglos de contratos bien importantes detrás y no me extrañaría que quisieran amarrar ahí algo con Antonelli si Max se va a Mercedes, dado que finalmente Russell sigue liderando el equipo y Antonelli no se ve que le haga un poco de sombra siquiera o que esté un poquito más cerca, ¿cierto?, de Russell. Así que, bueno, todo esto lo vamos a ver las siguientes semanas. Viene mucha Silly Season. Aquí ya comienza el verano europeo con todo a especular qué va a pasar con Max, qué va a pasar con Colapinto, qué va a pasar con los otros asientos disponibles. Así que muy atento a las noticias y nosotros nos vemos ya probablemente después de Spa con un circuito clásico y que pronto se despide de la Fórmula 1 también. Así que aprovecharlo este año. Así que nos vemos después de Spa. Que estén muy bien y suscríbanse como siempre. Eso, síganos. Que estén muy bien. Chao. Chao.